Bienvenidos a Caminando con Cristo, un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Toma atenta nota y prepara tu corazón. Bienvenidos. Hola, qué alegría tan grande encontrarnos una vez más en Caminando con Cristo. Es una bendición del Señor muy grande que nos permite estar recibiendo la palabra de Dios en el lugar, allí donde te encuentras, en tu casa, tal vez en tu finca, en tu lugar de trabajo, no sé el lugar donde te encuentres, solamente sé que Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial, muy importante y de hecho de suma importancia para estos últimos tiempos, y es sobre los acontecimientos finales. Quiero tomar un texto como base, que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer lo que dice el versículo número 14. Mateo 24, verso 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, vendrá el fin. Pero muchas personas me han dicho: ¿pero cuál fin? ¿Va a haber un final del mundo? ¿El mundo se va a acabar? Existen muchas especulaciones referente al fin del mundo, referente a lo que estamos viviendo, y más con las situaciones últimas que nos hemos enfrentado, ver noticias, videos en muchos lugares, unos en la extrema, total nerviosismo, la total angustia en medio de todo lo que está pasando, y otros tremendamente ligeros, desconociendo los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? De hecho, Mateo 28, míralo aquí en pantalla, el verso número 20 dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras del mismo Jesús, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, ¿no? Pero es muy importantísimo ser entendidos en los tiempos, conocer en qué tiempo estamos, de dónde venimos y para dónde vamos, conocer la línea del tiempo. Quiero advertir antes de iniciar esta enseñanza que esto no es un estudio profundo, solamente es un panorama de una línea escatológica para que tú lo puedas entender, un panorama de una línea del final de los tiempos para que tú puedas comprenderlo. Si tú quieres conocer más a profundidad sobre estos temas, puedes escribirnos a nuestras redes sociales y ahí estaremos a gusto de brindarte más información, enviarte estudios bíblicos y que puedas aumentar más conocimiento referente a este tema, los acontecimientos finales. Pero hoy queremos dejarle una base, queremos dejarle una línea, queremos dejarle solamente un panorama. Como cuando usted le dan la degustación en el supermercado y usted prueba un poquito y dice: sí, quiero más. Hoy lo que vamos a hacer es eso, entregarle una degustación de lo que nos enseña la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 27 nos enseña algo. Mateo 24 y verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Definitivamente no podemos negar, es un hecho, es un acontecimiento que está plasmado en la palabra de Dios, el rapto de la iglesia. Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por su pueblo y estamos esperando su venida. Pero antes de que suceda todo esto, tienen que acontecer muchas cosas. Antes de que sea el rapto de la iglesia, en donde en un abrir y cerrar de ojos, el Señor tomará a su iglesia. Antes de que suceda todo esto, tenemos que conocer que muchas señales tienen que darse. Por eso nosotros tenemos que entender la serie de acontecimientos que se viven en estos últimos tiempos, marcados por el rapto de la iglesia. ¿Qué sucederá después del rapto de la iglesia? ¿Qué es lo que pasará en los cielos? ¿Qué pasará en la tierra? Hay una profundidad muy grande y estos pocos minutos no nos alcanzarían para hablar sobre eso. Pero una vez más, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales y ahí podrás, a través de nuestro ministerio, conocer un poco más de los acontecimientos de los últimos tiempos. El cielo pasará, la tierra pasará, pero las palabras del Señor no pasarán. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 5. Vamos a mirar algunas señales de las que estamos viviendo antes de que todo esto acontezca. Dice la palabra que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es indiscutible que vendrán muchos falsos cristos. La palabra Cristo quiere decir Salvador, ungido. Es la misma expresión Mesías del Antiguo Testamento o ungido del Antiguo Testamento. En este tiempo estamos viendo muchos falsos cristos. Unos están aquí, otros están allá, pero siempre están queriendo tomar el lugar del Salvador. El único Salvador es el Señor Jesucristo.
Pero si seguimos avanzando en la palabra de Dios, el verso 6 nos habla a través de la escritura de los rumores de guerras. Mire, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, dice Mateo 24:6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted puede ver todos los acontecimientos y la multiplicidad de guerras. De hecho, en 6.000 años de historia, según un estudio que estuve haciendo hace unos días, solamente la humanidad ha tenido 25 años de paz. Pero desde el siglo XX y a este siglo XXI, lo que vamos del siglo XXI, las guerras se han aumentado en un 200%. Definitivamente la tensión entre el Medio Oriente, la tensión que encontramos nosotros entre Occidente y Oriente, la tensión que encontramos entre el comunismo y el capitalismo, la tensión que encontramos diariamente es un hecho. Estamos a puertas de una tercera guerra mundial que está escrito en la palabra de Dios. Y es una señal, tiene que acontecer. Por eso yo escucho mucha gente diciendo, vamos a orar para que esto no suceda, vamos a orar para que esto no acontezca. Pero lo que está escrito, escrito está. Miren lo que dice el versículo 7, Mateo 24. Estamos en Mateo 24. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y miren lo que estamos viviendo. Estamos hablando del H1N1, el ébola, el SARS, y ahora miren lo que está viviendo la humanidad, el COVID-19, en donde jamás nos imaginamos tener que distanciarnos, tener que dejar de abrazarnos, que nuestros enemigos no sean visibles sino invisibles, que la sociedad y el mundo entero haya quedado paralizado, pero no por un misil, no por un arma nuclear, sino por un enemigo invisible, microscópico. Qué curioso, ¿no? Qué interesante ver que ya está escrito en la palabra de Dios. El Señor, de la misma boca suya, declaró que habrán pestes, pero también hambrunas y guerras, terremotos. Todo esto lo estamos viendo. El cinturón de fuego, la línea ecuatorial. Cada vez la falla de San Andrés es una realidad. Se aumentaron los terremotos, los temblores sobre la tierra, y diariamente veremos más temblores y terremotos. Así que por más de que usted y yo oremos, es necesario que todo esto acontezca. Vamos a avanzar hacia el verso 11. Mateo 24, versículo 11, porque estamos viajando por la palabra de Dios para mirar este panorama maravilloso de lo que nos enseña la Escritura. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. Recuerde que el profeta es la boca de Dios en la tierra, el dabar de Dios. Y muchas personas han confundido el ministerio del profeta con el don de profecía y el profetizar, que son tres cosas totalmente diferentes. Hoy en día encontramos a muchas personas llamándose profetas, se autoproclaman profetas, cuando realmente el profeta que encontramos en el Antiguo Testamento fue levantado para tiempos específicos, con la voz de Dios, para palabras específicas, confrontando el pecado, la sociedad, la humanidad, los gobiernos. Estamos viendo un tiempo peligroso. Palabras dichas por el mismo apóstol Pablo a Timoteo, que estos tiempos serían tiempos peligrosos. Estos postreros tiempos serían tiempos definitivamente peligrosos. Falsos profetas, falsos cristos, terremotos, hambrunas, pestes. No sé si a usted le parezca casualidad, pero las señales todas están dando. Mire qué interesante lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nunca en la vida se había predicado tanto el evangelio como se está predicando en el siglo XXI, más específicamente en este tiempo. A través de la tecnología, pues es otra señal que encontramos en la Biblia, que la ciencia se aumentaría. El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, aún este evangelio de Mateo que estamos leyendo hace parte de la literatura apocalíptica. Y ahí en este género literario podemos ver cómo se alinea perfectamente unos acontecimientos que tienen que pasar en este tiempo, tienen que pasar. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, y le invito a que me acompañe por favor al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Definitivamente la palabra de Dios no se equivoca. El libro de Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo en todo su esplendor. Para aquellas personas que piensan que Apocalipsis es un libro de fantasía, de dragones, de cuernos, de miedo, de terror, tengo una noticia para usted. El libro de Apocalipsis es un libro de buenas noticias. Es un libro de bienaventuranzas.
Es un libro donde encontramos nosotros la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación. Ahí en el verso 1 se resume todo el libro. La revelación de Jesucristo. Pero debemos entender que son acontecimientos que deben suceder pronto. Ahí mismo está escrito. ¿Qué cosa debe suceder? Mire lo que dice Apocalipsis 1.19. Apocalipsis 1.19 es el sermón expositivo que dejó trazado el Espíritu Santo. Un sermón. El mismo Espíritu Santo dejó trazado un sermón en la Biblia. Mire lo que dice el verso 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Juan recibe una instrucción. Escribe las cosas que has visto, pasado, las que son, presente, y las que han de ser después de estas. Una línea escatológica, una línea de acontecimientos finales, una línea de eventos y sucesos que definitivamente tienen que suceder. Todo lo que estamos viviendo, el aumento de la ciencia, todo lo que estamos viviendo, el desamor, la apostasía de los últimos tiempos, el que muchos se aparten del primer amor, el que se enfríen muchos. La apostasía, para los que no lo entienden, viene del vocablo aposta, que quiere decir sin lugar. La apostasía de este último tiempo ha sacado del lugar a la gente de la sana palabra, ha sacado a la gente con enseñanzas erróneas. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Pablo claramente dice que después de su partida vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño del Señor. Enseñanzas heréticas, enseñanzas que vienen viciadas. Eso está escrito en la palabra de Dios. Todo el tiempo, lo que estamos viviendo, todas las cosas, los acontecimientos están escritos. Y recuerda estas palabras: cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Así que de un momento a otro, sin que tú y yo lo sepamos, en cualquier momento, en medio del cumplimiento de todas las señales, tiene que venir un acontecimiento que marcará la historia. Y está aquí escrito. Y es el inminente rapto de la iglesia, donde millones de personas desaparecerán de la tierra. En este momento, el Señor tomará a su iglesia, escuche bien, y no hablo de una denominación, no hablo de la misión cuadrangular, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, de las asambleas de Dios, no, yo hablo de la iglesia de Jesucristo. Los redimidos por su sangre preciosa serán raptados en un abrir y cerrar de ojos, como lo leímos hace unos momentos, como el relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. La Escritura nos enseña que estarán dos moliendo, una será tomada, la otra será dejada. La parábola de las 10 vírgenes es una expresión clara de este acontecimiento. 5 prudentes, 5 insensatas. Usted puede leer en la Escritura constantemente dos grupos, unos que se van, otros que se quedan. Unos que están apercibidos, otros que están desprevenidos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El rapto de la iglesia marcará la historia. Millones de personas. Los niños de la tierra desaparecerán porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando eso acontezca, cuando todo eso suceda, habrá un caos impresionante. Imagínese usted por un momento, piense usted por un instante, ¿qué pasará con los pilotos de avión que fueron redimidos por la sangre de Cristo en el momento del rapto? Ellos van a desaparecer. ¿Y qué sucede con ese avión? ¿A dónde va a llegar ese avión? No va a existir una máquina automática o un robot que se ponga al frente de ese avión, simplemente se irá a pique. Accidentes por montones. Los pilotos, los conductores de los automóviles, las controladoras de las torres de los aeropuertos, políticos, gobernantes, policías, militares, millones de personas en el mundo entero. Muchos se irán y aunque muchos se quedarán, habrá un caos total. Y es ahí donde muchos pensarán que fue un arma nuclear, que fueron guerras, que posiblemente fueron ovnis extraterrestres. Muchas especulaciones saldrán y es ahí donde aparecerá una figura que usted debe conocer, sobre la cual le hablaré más adelante en otra oportunidad, la figura de la bestia, la figura del anticristo. Y aquí en la tierra, mientras nosotros, la iglesia hermosa del Señor, estaremos arriba celebrando las bodas del Cordero, donde estaremos de fiesta con el Señor por un periodo de 7 años, aquí en la tierra habrá un periodo de tribulación por otros 7 años. Un periodo de tribulación y gran tribulación, donde habrá todo tipo de persecución, donde habrá todo tipo de maldad, donde la bestia por un tiempo mostrará una cara hermosa, pero luego sacará las garras queriendo acabar con toda la humanidad. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. La palabra del Señor dice claramente en el versículo 21 de Mateo 24. Mira lo que dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En ese momento habrá una gran tribulación. La palabra tribulación nos habla de dolor, nos habla de angustia, nos habla de aflicción, nos habla de tristeza. Todo eso acontecerá.
Todo eso sucederá. Habrá un momento en donde prácticamente la gente va a desear la misma muerte por la persecución. Habrá dolor, habrá momentos de sufrimiento y persecución como nunca la hemos visto. Pero es en ese momento, después de 7 años, escuche bien, después de 7 años de dolor, después de 7 años de tribulación, donde se levantarán las naciones que se forman como aliadas a la bestia contra las naciones que se han unido a Israel para enfrentarse en el Valle de Megido, para esa famosa batalla del Armagedón, de la cual nos han hablado desde niños y a muchos nos causaba miedo, nos causaba temor cuando nos decían Armagedón, como que nos poníamos a temblar, como que nos asustábamos. Pero es ahí en ese momento donde el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el versículo 11 dice que vi el cielo abierto. Ay, a mí me impacta eso. Juan, el escritor del libro del Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, cuando estaba en la isla de Patmos, él tuvo una visión. Él vio el cielo abierto y vio a uno montado en un caballo blanco. Y ese que montaba en el caballo blanco se llamaba Fiel, se llamaba Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Alabado sea el Señor. Recuerde usted en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 1, cómo comienza Juan el Evangelio, hablando de que en el principio era el Verbo. Míralo aquí en pantalla, Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne. Así que ese que viene montado en ese caballo blanco es el mismo Señor Jesucristo glorificado. Por segunda vez viene por su iglesia, ahora viene con su iglesia, para derrotar a la bestia. Así que no se confunda. El rapto de la iglesia no es el mismo acontecimiento que la segunda venida del Señor. Una persona me preguntaba, pastor, ¿usted sabe cuándo es la segunda venida de Cristo? Yo le dije, por supuesto que yo sé cuándo es la segunda venida de Cristo. Me dijo, pastor, eso es una herejía. Y yo le dije, no, es conocer la palabra de Dios. Yo sé que la segunda venida de Cristo será 7 años después del rapto. Lo que no sé es cuándo será el rapto. Puede ser en cualquier momento, pero yo sé que será 7 años después del rapto. Ahí en ese momento, en la venida, en la segunda venida de Cristo, 7 años después del rapto, en medio de la tribulación y la gran tribulación, vendrá un tiempo llamado el milenio, donde Satanás será encarcelado con todos sus demonios, donde todos los que se levantaron en contra del pueblo de Dios, todos los que se levantaron serán avergonzados. Entonces mire esta línea tan maravillosa. Acontecimientos finales, el rapto, unas bodas en el cielo, una tribulación y una gran tribulación en la tierra, pero luego una batalla que perderá Satanás, en donde será encarcelado por 1000 años. Qué interesante conocer este panorama. Tenemos mucho de qué hablar. Posiblemente a usted le queden muchas preguntas acerca de las copas de la ira, acerca de los 7 sellos, las 7 trompetas, la gran ramera. Muchas preguntas que usted puede decir, pastor. Por eso le hablo que esto es un panorama. Esto es un pequeño bocado para que usted pueda saborear las cosas que son, las cosas que serán después de estas que habla la palabra de Dios. Pero lo maravilloso es que después de ese encarcelamiento encontramos un evento glorioso en Apocalipsis 20 llamado el juicio ante el gran trono blanco, y finalmente encontramos nosotros una creación nueva. Apocalipsis 21:8 cierra magistralmente diciendo esta palabra que ha marcado mi corazón por años, y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y esto concuerda con las palabras del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso el libro de Apocalipsis y este panorama de acontecimientos finales lo que nos enseña es que tenemos una esperanza bienaventurada, una maravillosa esperanza, y es que Cristo venció la muerte, que la muerte es sorbida en victoria, que Cristo resucitó de los muertos, que tenemos una vida eterna junto a Él, junto a su presencia. Yo quiero invitarte, a ti que estás conectado a esta hora de Caminando con Cristo, que estás escuchando este panorama de acontecimientos finales, que debes entender que al final la nueva Jerusalén, que será instalada en la tierra, será nuestra morada final. Que allí viviremos, tal vez de acuerdo a las obras que tú hayas hecho en la tierra como creyente, más cerquita, o de pronto en otra sillita, más lejitos del lugar de privilegio, pero disfrutaremos por la eternidad con el Señor. Ahí estaremos, ahí disfrutaremos, y como te repito por tercera vez,
Hay mucha tela que cortar de este material. Pero por eso es importante que hoy tomes el primer abrebocas, que entiendas que hay una línea de acontecimientos y que esos acontecimientos tienen que suceder pronto. Ya estamos viviendo esto. Y hago como reflexión y como llamado e invitación a todos los que nos están viendo, el entendimiento de tu vida debe ser abierto y comprender que estamos en tiempos finales, que la venida del Señor está a la puerta, que Él viene por su iglesia, que tú eres iglesia del Señor, que yo soy iglesia del Señor, y lo que tú y yo debemos hacer es estar preparados. La pregunta a esta hora es, ¿estás listo? ¿Estás listo para que el Señor venga por ti? ¿Tienes tu lámpara llena de aceite? ¿Estás apercibida como las vírgenes que eran sensatas y prudentes? ¿O estás simplemente distraído por el sistema? ¿Estás distraída por el mundo, por el correr, por las muchas ocupaciones, por el trabajo, por el conseguir dinero? Somos tan irreverentes y tan ignorantes, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero usualmente vivimos para trabajar y trabajamos para vivir. Vivimos en ese círculo, se lo voy a repetir, vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y ese es el círculo de la vida. Y la vida va mucho más allá de trabajo, va mucho más allá de placeres. La vida tiene una profundidad muy grande. Salomón cierra un discurso magistral en el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Te bendigo y te invito a que Cristo more en tu corazón. Que tu morada, que tu corazón, que tu vida sea templo del Señor. Que tu vida sea para agradar a Jesucristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y entiendas que estos acontecimientos son reales, que lo que estamos viviendo es una realidad, que lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo entero, estas pestes, estas circunstancias, la apostasía, el enfriamiento de muchos, el aumento de la tecnología como nunca lo habíamos imaginado, es una realidad. La venida del Señor está a la puerta. La manifestación del anticristo está a la puerta. Y tú y yo hemos sido llamados para velar y buscar más de la presencia del Señor. Quiero orar por ti a esta hora que estás conectado. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu casa, bendecir tu familia. Quiero orar por todos tus hijos, por tu hogar, tú que me estás viendo a esta hora, e invitarte a que te enamores profundamente del Señor. A que nos sigas a través de las redes sociales y que ahí recibas. Mira, aquí están nuestras redes sociales y que usted pueda también darle me gusta, darle seguir. Ahí están nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube, y que nos pueda seguir y ahí pueda seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Si alguno dice, pastor, yo quiero conocer más, quiero más estudios, aquí están nuestras líneas telefónicas también, nuestras direcciones donde usted puede escribirnos y usted va a poder avanzar mucho más en el conocimiento de Dios. Ahí vamos a poder enviarle más estudios, usted puede seguir creciendo. A eso lo llamó el Señor, a que sea instruido en la palabra, porque toda palabra es inspirada por Dios. Quiero orar en estos momentos. Padre, te doy gracias a esta hora por toda la gente que se ha conectado en Caminando con Cristo. En este panorama, Señor, solo es un panorama de una línea de acontecimientos que tenemos que vivir. Pero lo que te pedimos con todo el corazón, Señor, es que tú mores siempre en nuestras vidas y no permitas que nos salgamos de tu camino. Padre, oro en el nombre de Jesús por toda la gente que está conectada, oro por todos los que nos están viendo, y mi oración, Señor, es que ellos se afirmen en la fe profundamente. Reconocemos que tú eres el único que salva, el único que libera, el único que restaura, el único que transforma y el único, Señor, que volverá por su pueblo, que vives y vivirás por la eternidad. Eres solo tú, Señor Jesucristo. Muchas gracias por haberme salvado. Dile al Señor en tu casa, muchas gracias por ser mi único Señor y Salvador y haber escrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Un abrazo muy grande para todos ustedes que han sintonizado este panorama de Caminando con Cristo, y les invito a que le cuenten a alguien, que le hablen a algún amigo, que le hablen a algún familiar, que le digan a alguien que Caminando con Cristo ya está aquí, para que podamos crecer, seguir en ese proyecto de caminar, porque el caminar es eso, no es solamente llegar, pararme junto a Él y Él siguió derecho. Yo tengo que caminar con el Señor hasta el último de mis días. Esto es una construcción paso a paso. Caminando con Cristo ya está aquí. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Caminando con Cristo, un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campana de notificaciones. Encuéntranos como Pastor Duván Alvarado en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por sintonizarnos. ¡Vamos por más!